Cordial saludo. Mi nombre es María Isabel Herrera Rodríguez, estudiante del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En el día de hoy, junto con mis compañeras Elianizabeth Gómez Ortiz y Katy Juliet Ortiz, vamos a realizar una capacitación a 20 docentes del sector público, en la cual expondremos un cuadro comparativo de las tres teorías del aprendizaje: teoría conductista, constructivismo y el cognitivismo. También expondremos tres situaciones escolares donde determinaremos a qué teoría pertenece. En el primer factor, que son los autores representativos en la teoría conductivista, podemos ver a Watson, Pablo, Skinner, Tolman, Hall y Bandura. Cordial saludo. Bueno, ahora seguimos con la teoría constructivista. En esta teoría vemos que tenemos dos autores representativos que son Piaget y Vygotsky, los cuales hicieron importantes aportes a la construcción de esta teoría. Saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Katy Juliet Ortiz Payares. Estoy estudiando licenciatura en Pedagogía Infantil. En cambio, en la teoría cognitivista, los autores representativos son Jean William, Jerome Brun, David y Lev. En el segundo factor, que es concepción del aprendizaje, en la teoría conductista nos dice que se evalúa el aprendizaje del niño a través de su comportamiento. Leiva afirma que las características son destacables. Entre ellas podemos encontrar que se aprende asociando estímulo con respuesta y que el aprendizaje está en función del entorno. Regular y dirigir las conductas del joven para prepararlo para su interacción en la vida productiva y académica. Se enfoca en la construcción del conocimiento. También nos dice que el conocimiento se construye a través de la experiencia y que el objetivo de la teoría constructivista pretende lograr que el aprendizaje de los estudiantes sea activo mediante la participación de ellos en este proceso. En la teoría cognitivista de la concepción del aprendizaje, dice que se basa en la capacidad de procesar y almacenar información previa, que el aprendizaje debe lograr desarrollar habilidades en el educando y no solo en el conocimiento, y que el aprendizaje debe potenciar el desarrollo cognitivo. En el tercer factor, que es proceso de aprendizaje, en la teoría conductivista nos dice que Leiva afirma que el proceso de aprendizaje es crear conocimiento. La influencia del medio no es una suposición necesaria del conductivismo, ya que ésta permite también la incorporación de impulsos instintivos o de una determinación genética de conducta. La mayoría de los conductistas ha acabado por adoptar una posición ambientalista, planteamiento de objetivos, ejecutación de conocimientos, reforzamiento, evaluación de resultados y planteamiento de nivel de conducta. Vemos también que en la teoría constructivista el proceso de aprendizaje, al contrario que en la teoría conductista, el aprendizaje es activo y no pasivo. Dice que según el aprendizaje de Piaget, el aprendizaje es un proceso que solo tiene sentido ante situaciones de cambio. Y este proceso de aprendizaje conduce a la creación de esquemas. En el proceso de aprendizaje, la teoría cognitivista se basa en la adquisición de conocimiento a través del uso de habilidades de estudio, que por medio de la percepción y la sensación y la memorización. Y que Lerma afirma que estableció 4 condiciones para una explicación satisfactoria de la mente. En el cuarto factor, que es el rol del profesor, en la teoría conductista nos dice que el maestro es el moldeador de conductas. Dirige todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, diseñando acciones estímulo-respuesta. El profesor es el individuo activo del proceso de aprendizaje. El aprendizaje no es una cualidad intrínseca al organismo, sino que necesita ser impulsada por el ambiente, es decir, por las personas que están en el entorno del niño, por ejemplo, en el entorno académico, familiar y social. Esta teoría, al contrario de la teoría conductista, el rol del profesor es de mediador, de moderador. Es un participante más de la experiencia planteada. En la teoría cognitivista, el rol del profesor es ser la guía de aprendizaje, ser un facilitador que brinde las herramientas necesarias para el estudiante
y que potencie las habilidades cognitivas de sus alumnos. En el factor rol del estudiante nos dice en la teoría conductista que es un receptor pasivo, dispuesto a aprender de todo lo que se le enseña, activo para reproducir el conocimiento inducido. El alumno está vacío de contenido. Debe elaborar con base en la repetición para aprender y repetir el comportamiento solicitado por el maestro. El rol del estudiante es activo, ya que los alumnos construyen conocimientos por sí mismos. Hernández, 2008, página 27. También los estudiantes tienen un proceso de aprendizaje autocrítico. En esta teoría, el rol del estudiante es constructor, tanto de esquemas como de estructuras operativas. En la teoría cognitivista, el rol del estudiante es que es un individuo activo procesador de información, que es autocrítico y reflexivo de su proceso de aprendizaje, que es un buscador que indaga, investiga y descubre. En el factor interacciones estudiante-profesor, en la teoría conductista, la interacción profesor-estudiante es una situación asimétrica, en el que el maestro juega el papel activo de la instrucción. Estudiante es el individuo pasivo y el maestro es el que brinda la información al estudiante. De acuerdo con Leiva, la relación es 1 a 1, es decir, se busca que el aprendizaje llegue al alumno de una manera congruente. Vemos que en la teoría constructivista la interacción en estudiante-profesor se forja a través del paso de información entre personas, en este caso entre el maestro y el alumno. Construir no es lo importante, sino recibir. Hernández, 2008, página 27. La interacción entre estudiante y profesor se da mediante un proceso de aprendizaje no reducible. Hay interacción rápida y retroalimentación durante el proceso de aprendizaje. En la teoría cognitivista, la interacción entre el estudiante y el profesor dice: el estudiante es un individuo activo procesador de información, que es autocrítico, reflexivo de su proceso de aprendizaje, que es un buscador que indaga, busca, investiga y descubre. En el factor proceso de transferencia o mediación, en la teoría conductista nos dice que es un resultado de la generalización. Las conductas se transfieren a través de elementos comunes, es decir, el alumno sigue el ejemplo del docente para realizar un ejercicio. Si al entrenar una conexión estímulo-respuesta, un estímulo similar propicia la misma respuesta. Skinner dice que la transferencia es el incremento en la probabilidad donde puede ocurrir determinadas respuestas en el futuro. Por último, observamos que el proceso de transferencia o mediación en la teoría constructivista es un proceso de construcción del conocimiento en la memoria. No solo se debe almacenar el conocimiento por sí mismo, sino también los usos de ese conocimiento para ponerlos por práctica y así aprender a través de la experiencia. De transferencia o mediación se da también mediante conocimientos a través de actividades basadas en experiencias ricas en contextos. La teoría cognitivista, en el proceso de transferencia o mediación, dice: el alumno relaciona lo aprendido y lo aplica en diferentes contextos. La comprensión de conceptos, leyes, principios y teorías. Dice que el estudiante debe convencerse de que el conocimiento es útil en una situación dada para activar esas respuestas. Ahora vamos a exponer las 3 situaciones escolares y los voy a dejar en compañía de mi compañera Katy, quien va a analizar la primera situación. En las 3 situaciones escolares, la primera dice: en clase hay un estudiante que se destaca por su habilidad para dibujar rostros. Si bien el rol del profesor dice promover las estrategias cognitivas para ayudar a los educados a adquirir conocimientos significativos. También dice que estimular la iniciativa del educado. En el rol del estudiante dice que indaga, descubre e investiga. En la interacción entre estudiante y profesor dice que es directa. El profesor diseña las estrategias didácticas para el aprendizaje mientras que el alumno las ejecuta. Bueno, según estas características identificadas,
pudimos concluir de que esta teoría o este análisis es cognitivista. La segunda situación nos dice que es el final del día escolar y dos profesores dialogan sobre el comportamiento de los estudiantes. La profesora Juana le dice a la profesora Sandy que ella está buscando una estrategia que le permita que todos sus alumnos tengan un buen comportamiento en el aula de clase. Sandy le pregunta que por qué no emplea el método de las caritas, que consiste en que si el niño tiene un buen comportamiento se premia con una carita feliz y si el niño no tiene un buen comportamiento pues se le da una carita triste. Este método sí funciona ya que los niños se sienten motivados para querer recibir las caritas felices y también se puede emplear en trabajos de grupo, pero se debe mirar el comportamiento de los niños individualmente para poderlos premiar. Podemos ver que el proceso de transferencia-mediación en esta situación es que se transfiere la enseñanza a los estudiantes por medio de un resultado de generalización, estímulo-respuesta. El estímulo en esta situación son las caritas felices que se les da a los niños cuando su comportamiento es el adecuado y su respuesta será una buena conducta con el fin de obtener dicha carita. Interacción profesor-alumno. Se basa en una relación de buen comportamiento, no de creación de conocimiento. Los estudiantes son seres autodisciplinados que responden ante los estímulos ambientales cuyas tareas de interacción requieren de la aprobación del profesor, quien observa, mide y evalúa de forma directa. Concepción del aprendizaje. El aprendizaje es memorístico, repetitivo y mecánico y responde a estímulos. El aprendizaje está en función del entorno. A partir de las características mencionadas anteriormente y gracias al cuadro comparativo podemos deducir que esta situación se enmarca a la teoría conductista. Bueno, ahora los dejo con mi compañera Eliana, quien les va a describir la siguiente situación. Ahora vamos a analizar una situación académica donde vemos una reunión de docentes compañeros de equipo donde uno de ellos necesita desarrollar un tema en específico y usa la siguiente estrategia pedagógica. En primer lugar, envía a sus estudiantes unas lecturas asociadas al tema y pide a cada uno de ellos que antes de comenzar la lectura anoten en una hoja en blanco aquellas ideas que también ubiquen algunos conocimientos previos sobre dicho tema que hayan adquirido en otras asignaturas. Posteriormente, les pide que relacionen dichas ideas con experiencias previas y situaciones cotidianas que permitan entenderlas y ejemplificarlas de forma práctica en 4 situaciones reales. Finalmente, pide a los estudiantes que realicen una revisión detallada de las lecturas, identifiquen ideas centrales y construyan mentefactos conceptuales y cuadros comparativos que les permitan organizar dichas ideas y contribuyan a que se puedan identificar las relaciones lógicas y saber en torno al tema central del aprendizaje. Analizando la situación anterior, podemos ver que el proceso de aprendizaje es un proceso activo y no pasivo, y también que se construye conocimiento dentro de la reproducción del mismo. El rol del estudiante juega un papel constructor tanto de esquemas como de estructuras operarias, siendo él responsable de su propio proceso de aprendizaje y el procesador activo de la información, y que construye el conocimiento por sí mismo y nadie puede sustituirle en esta tarea. Pues el profesor es el mediador y da las estrategias para que pues los estudiantes sean los protagonistas de la adquisición de conocimiento. También podemos observar que el proceso de transferencia y mediación se da a través de actividades basadas en experiencias, las cuales son ricas en contexto. Observando los factores anteriores, podemos ver que según las características identificadas en la situación antes vista, podemos decir que ésta se enmarca en la teoría constructivista, ya que recordando el cuadro comparativo, todas están asociadas con esta teoría. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestra capacitación, esperamos que los temas vistos hayan sido entendidos y que sean de gran ayuda para su labor. Muchas gracias por su atención.